Si te hablo de Napoleón Bonaparte, seguramente sabes quién es. Bueno, o al menos te suena. Para mí fue el líder que convirtió la publicidad en estrategia y el ego en un imperio. Porque Napoleón no ganó solo batallas, ganó la percepción de que siempre ganaba. Y esto es otra historia y es parte de la arquitectura de un gran relato, es parte de la narrativa para el liderazgo. Así que hoy, en este nuevo capítulo de Maldita Narrativa, te hablaré de ese Napoleón Bonaparte basado y enfocado en cómo construimos un relato, cómo potenciamos nuestra visibilidad, nuestro posicionamiento y, por supuesto, nuestra autoridad. ¡Arrancamos! Si crees que la publicidad es cosa de dictaduras modernas, si piensas que el storytelling político nace con las redes sociales, te tengo noticias. Y es que Napoleón Bonaparte ya lo hacía hace más de 200 años. Y lo hacía con un nivel que hoy firmaría cualquier consultor de comunicación de crisis reputacional. Porque Napoleón Bonaparte entendió algo que sigue siendo dolorosamente actual, y es que la guerra más importante no se libra en el campo de batalla, se libra en la cabeza del público. Y hoy vamos a analizarlo sin mitos, sin películas, con alguna analogía que otra, pero sobre todo con realidad. No como genio militar, sino como lo que fue un arquitecto del relato de poder. Y de eso va el capítulo de hoy. Vamos a ver cómo convirtió su vida en una historia inevitable, cómo diseñó su marca personal, cómo controló lo que se decía de él. Sí, esa escucha activa que están diciendo de nosotros mientras no estamos presentes, mientras no estamos en la sala y sobre todo aquello que definimos como marca personal y cómo su relato terminó devorándolo. El otro día, hace 2 capítulos atrás, os hablaba de Alejandro Magno y cómo construyó un imperio y sobre todo fue devorado por ese personaje. Siempre suelto la pregunta del millón y es, hay muchas personas que crean personajes para su marca personal y el peligro está cuando dejas que ese personaje devore tu personalidad, devore la autenticidad que tú ya llevas en tu ADN. Así que vayamos por partes. ¿Quién era Napoleón y qué época vivió? Fijaos, aquí los que ya sabéis quién es Napoleón Bonaparte o quién fue, evidentemente poco os voy a contar que no sepáis, pero para los que no sepáis o que solo os suene o que ni tan siquiera os suene este personaje, ojo, personaje, pero que fue real, Napoleón Bonaparte nació en 1769 en Córcega, una isla recién incorporada en Francia. Es decir, ni parisino, ni noble, ni del sistema. Lo pongo entrecomillado. Eso ya es un detalle del que, pues su identidad era parte de la narrativa. Un outsider, como diríamos a fecha de hoy. La época era un caos fértil. Revolución Francesa, acordaos, 1789, caída de la monarquía, guillotina, guerras internas y una Europa que estaba temblando. Y me diréis, Elia, pero si tú nunca hablas de política. Cierto es, no hablo de política, pero tenemos que entrar en contexto narrativo para que entendamos el personaje del que hoy voy a hablaros como arquitecto del relato. Y en ese preciso momento, en esa mitad o en mitad de ese contexto aparece un militar, joven, bajito, ambicioso, brillante y con hambre de poder. Así que Napoleón sube como general durante las guerras revolucionarias y en 1799 da un golpe de estado, el 18 de Brumario. Entonces, si esto no te suena, tampoco pasa nada. Se convierte en primer cónsul y más tarde, en 1804, se corona emperador de los franceses. Poquita broma, en el sentido de poquita broma de, ostras, espera, que esto es chicha de la buena. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo pasa un corsicano sin linaje a emperador? No solo con ejército, sino con un relato apabullante. Y aquí viene el hilo conductor, ganar la percepción.
Voy a repetirte la idea central porque esto es el hilo conductor del episodio de hoy. Napoleón no solo ganaba batallas, ganaba la percepción de que era invencible. Y eso para un líder es oro puro. Porque en liderazgo la moral es estrategia, la confianza es ventaja y la percepción es poder del que cala muy, muy hondo en una sociedad como la que estaban viviendo en ese momento, primero en el siglo XVIII, por supuesto, Napoleón Bonaparte ya se formuló como emperador en el siglo XIX. Así que Napoleón fue el primer gran líder moderno que entendió que el relato es un arma logística y que sostiene al ejército, es decir, mantiene unido al ejército, pero no solo al ejército, también al pueblo y a la historia. Así que vamos a ver cómo lo construyó. Fijaos, la gran anécdota es que Napoleón, como director de comunicación de sí mismo, fue apabullante. Aquí va la anécdota con la que debes abrir los cortes para los reels, ¿vale? Si quieres formular pequeñas narrativas para ti. Si quieres hablar de Napoleón Bonaparte, si quieres hablar de la historia del siglo XIX, si quieres hablar de cómo un emperador formuló un relato, o mejor dicho, una arquitectura del relato brutal, aquí te doy ideas para que crees pequeños vídeos, ¿vale? O pequeños guiones si quieres hacer analogía con tu propia marca personal. Esto es solo una idea por si me decís, Elia, pero yo no sé crear contenidos, no sé qué contenidos crear con mi marca personal, con mi historia. Pues aquí te doy algunas ideas. Napoleón era obsesivo con lo que se publicaba sobre él. Durante sus campañas, especialmente en Italia y en Egipto, enviaba boletines y comunicados donde exageraba victorias, minimizaba derrotas, ocultaba datos, dramatizaba su papel y encima se presentaba como salvador de la patria. Y ojo, esto no era marketing, esto era un planazo. No quiero decir con esto que tengas que exagerar retos y logros tuyos. No significa que quiera animarte a minimizar tus derrotas. No significa que quiero que ocultes datos. Y mucho menos es que dramatices tu papel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que intento decirte es cómo lo hizo él y que saques conclusiones de ello. Yo siempre abogo por la honestidad. No hablo de derrotas convertidas para dar pena, sino derrotas para ser convertidas en aprendizaje, en experiencias, ¿de acuerdo? Napoleón entendió que un soldado no lucha solo por salario, lucha por orgullo, ese sentimiento de pertenencia que siempre hablo. Y el orgullo se alimenta con narrativa, y esto es una realidad. En Egipcio, por ejemplo, aunque la campaña fue un desastre estratégico en términos amplios, el relato que llegó a Francia fue épico, heroico y sobre todo, tengo que deciros que casi mítico. Y algo más importante, casi místico. ¿Por qué? Porque Napoleón se vendió como explorador, como civilizador, como genio. Y aquí está la clave. La realidad no le importaba tanto como el encuadre de la realidad. Es decir, vayamos por partes. Esto es comunicación estratégica pura. Porque hablando de liderazgo, hay 5 lecciones incómodas y muy útiles que voy a exponerte en este capítulo. La primera de ellas es que construyó autoridad desde la narrativa, no desde la sangre. Queda muy poético, pero deja que te cuente un poquito de detalles de esto. Napoleón no tenía apellido noble, claro, Napoleón Bonaparte. Entonces, así que creó su legitimidad con resultados, símbolos, escenografía y publicidad, por supuesto, pero algo mucho más importante, el relato de meritocracia. ¿Y qué es esto? Pues en términos actuales, hizo el de cero a cima antes de que existieran los gurús. Así que, lección para marca personal. Si no tienes linaje, construye narrativa de competencia. La segunda lección es que usó la comunicación como una extensión de la guerra. Napoleón no separaba batalla de mensaje. Una parte militar era también un guión. Esa parte más de ejército, esa parte más burocráticamente de guerra, ¿sí? También la convertía en un guión. Una victoria era un episodio y un enemigo era un villano. Así que tienes los 3 maravillosos elementos de una
narrativa, de una historia, de un relato. Esto lo vemos hoy en política y en empresa. La comunicación se usa como campo de batalla. Y aquí va la lección. La comunicación no es posterior a la estrategia, es parte de la estrategia. No esperes comunicar después de la estrategia, es parte intrínseca de ella. La tercera lección es que dominó el símbolo. El poder entra por los ojos. Y es que Napoleón Bonaparte entendió la iconografía, es decir, cuadros de Jacques-Louis David, coronación, uniformes, postura, águilas, laureles, Roma, César. Era todo muy pomposo y todo estaba pensado. Era branding al más puro estilo del siglo XIX. Así que la lección ahí era interesante. Un líder sin símbolos es un gestor, pero un líder con símbolos crea cultura. Ojito, que esto da para otro episodio más. Pero bueno, lo podemos desgranar en otro capítulo. La cuarta lección es que creó un relato nacional. Francia como destino histórico. Eso sonaba muy francés. Aquí está el golpe maestro. Y es que Napoleón no solo decía yo soy grande, decía Francia está destinada a liderar Europa. Es decir, su ambición personal se camufló de misión colectiva. Y eso es liderazgo narrativo de alto voltaje. ¿Qué significa liderazgo narrativo de alto voltaje? Pues que cuando tu ego se disfraza de propósito, te siguen millones. Sí, no digo que tengas que hacer esto. Por Dios te lo pido. No digo que tengas que hacer esto. Te estoy diseccionando, ¿vale? Estoy haciendo corte de bisturí con la narrativa y el relato de Napoleón Bonaparte. Te estoy desgranando, estoy diseccionando esa arquitectura del relato que Napoleón Bonaparte le funcionó muchísimo. Así que aquí, en esta cuarta lección, es que los relatos personales poderosos se vuelven imparables, cuando sobre todo conectan con una causa colectiva, cuando sientes como audiencia que eres parte de un propósito mayor. Y aquí va la quinta lección, el fallo, el error. Confundió invencibilidad con realidad. Se creyó invencible. Pero aquí viene un punto crítico. Napoleón acabó creyéndose su propio relato. Es decir, Rusia 1812, catástrofe. Segundo punto, desgaste. Tercer punto, coaliciones europeas. Cuarto punto, ¿os acordáis de Waterloo 1815? Pues ahora, súmalo todo. Y ahí se derrumba el mito. Cuando el líder se identifica demasiado con el relato, pierde visión. Y aquí viene la lección moral. Tu narrativa debe mantenerte, no cegarte. Así que esto fue una lección de vida que evidentemente luego fue la crónica de una muerte anunciada. Pero fijaos, a fecha de hoy los libros de historia siguen hablando de Napoleón Bonaparte. Ojo, ya no los libros de historia, los podcasts de storytelling, narrativa y arquitectura del relato y sobre todo de liderazgo. Y hablamos ahora de arquitectura del relato. Precisamente quiero hablarte de la arquitectura del relato napoleónico, una estructura narrativa. Ahora destripemos su relato con esa arquitectura de la que tanto me gusta hablar a mí. Vamos a hablar de actos. Acto primero, el outsider ambicioso. Corsicano sin linaje, militar brillante, el que nadie esperaba. Así que, función narrativa, el héroe improbable. Hablamos del acto número 2, y es que el acto 2 es el caos como oportunidad. Revolución, Francia rota, Europa en guerra. Función narrativa, el mundo necesita orden. Vamos al acto 3, el ascenso del Salvador. Italia, Egipto, golpe de Estado, consulado. Función narrativa, El Salvador emerge. Y esto queda muy peliculero, pero le funcionó. Acto 4, la coronación y el pico simbólico de Napoleón Bonaparte. Se corona a sí mismo. Ojito, se corona a sí mismo. Esto es una escena brutal, porque aquí Napoleón dice, no necesito legitimidad externa, yo soy el origen. Y aquí la arrogancia, la soberbia y un lideraje mal entendido hizo que esa función narrativa fuera la autocreación del mito. Acto 5, lo llamo ibris. El héroe se convierte en exceso. Rusia, derrota, Waterloo, exilio. Función narrativa,
tragedia clásica. Y aquí es donde esta estructura es oro para explicar liderazgo moderno. Casi todos los líderes se rompen aquí, en el exceso. Así que hoy te traigo una aplicación directa para que hoy mismo la implementes si me estás escuchando hoy. El Napoleón que vive en LinkedIn si lo quieres pronunciar bien. Hablamos de liderazgo, hablamos de líderes, hablamos de C-levels, hablamos de directivos y LinkedIn es el ecosistema donde se aunan todos. Así que vamos a aterrizar todo este Napoleón arquitectónico del relato narrativo. Y es que Napoleón vive hoy en los CEOs, en los CEOs que diseñan visión como propaganda, como publicidad, en los directivos que convierten cada presentación en épica. Lo vemos en los emprendedores que exageran para generar autoridad. Lo vemos también en las marcas personales que construyen un personaje y del cual terminan siendo devorados. Líderes que confunden notoriedad con legitimidad. Y te dejo esta frase como cierre del capítulo de hoy. El relato, señores, señoras, chicos, chicas, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, el relato es poder. Pero si lo usas solo para inflarte, siento decirte que se convierte en tu jaula. Porque el problema no es crear una narrativa fuerte. El problema es cuando te conviertes en ese personaje y ya no sabes separar tu propia autenticidad con ese personaje que te ha devorado. Y ahí ya no lideras. Lo que estás haciendo es actuar. Y para eso ya tenemos muchas películas en el cine y en streaming. Así que si este episodio te ha resonado, compártelo con alguien que esté construyendo marca personal o que esté liderando equipos. Y si quieres que diseccione a otro líder, desde la arquitectura del relato, desde la comunicación corporativa, desde el liderazgo, dímelo. ¿Quieres que diseccionemos a Julio César? ¿Quieres que diseccionemos a Cleopatra? ¿A Mandela? ¿A Churchill? Dímelo. Me encantará hacer esta arquitectura del relato con estas personas que hicieron historia, pero no todo era oro, no todo eran beneficios. Así que nos escuchamos en el próximo capítulo de Maldita Narrativa. Soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio, donde espero que hayas disfrutado, que te haya resultado interesante y de valor. Hasta la semana que viene. ¡Mua!